Bienvenidos, hoy vamos a hablar de la fisiología del ciclo estral de la vaca, que va a ser como el ciclo estral patrón debido a que es sencillo comparado con otros ciclos estrales y lo vamos a utilizar después como para ver distintas comparaciones y diferencias con el resto de las especies. Brevemente, como para recordar la anatomía y la histología del tracto reproductivo de la vaca. Recuerden que el útero de la vaca tenía esta disposición, cual manubrio de bicicleta. Obviamente si vemos desde dorsal, vemos que tiene dos cuernos, ¿sí? Un tabique intercornual, un cervix, que si recuerdan este cervix comprendía, o estaba mejor dicho constituido por tres anillos cartilaginosos, y por otro lado tenemos estas estructuras a nivel endometrial que son las carúnculas que van a ser los puntos de interacción luego con lo que van a ser los cotiledones placentarios para interactuar la madre con su cría durante la gestación. Si vemos estructuras vamos a encontrar a nivel ovárico, acá esta estructura que parece una ampolla, es un folículo, en este caso por su tamaño va a ser un folículo preovulatorio, y luego de la ovulación se va a formar esta estructura que en este caso estamos viendo la corona, pero todo el resto de esta estructura va a estar por debajo de la capa externa del ovario, que es lo que denominamos cuerpo lúteo. Y acá una manera solamente anecdótica, acá tendríamos un ovario con un folículo preovulatorio y acá tenemos una estructura similar pero de mucho más tamaño. Esto estamos hablando de un quiste folicular, ¿sí? Sería algo ya patológico. Si nosotros clasificáramos a las distintas especies en relación al número de ciclos que tienen en relación al año, vamos a ver que la vaca es poliéstrica anual porque va a tener a lo largo de todo el año ciclos cada 21 días, obviamente hasta que quede preñada. Luego tenemos a especies poliéstricas estacionales o de días largos, como es el caso de las yeguas. Luego tenemos a poliéstricas estacionales de días cortos, como es el caso de los ovinos y los caprinos, que los habíamos visto en la charla introductoria de reproductor. Luego tenemos a especies mono o diéstricas anuales, como es el caso de las perras. Hoy vamos a hablar de la vaca, que es una hembra poliéstrica anual. El ciclo estral de la vaca está compuesto por 4 fases, ¿sí? Podríamos, al ser un ciclo, podemos comenzar por la que nos quede más cómodos. A mí me resulta más fácil comenzar por el proestro, luego viene el estro, el metaestro y el diestro. Vamos a ver que esta especie ovula en el metaestro, ¿sí? Y si nosotros tomáramos la ovulación como un evento clave del ciclo estral, vamos a ver que el ciclo se puede dividir en dos fases. La fase luteal, que viene luego de la ovulación, y la fase folicular, que está previo a la ovulación. Cuando hablamos de fase folicular es que predomina un folículo o la estructura así dominante a nivel ovárico es un folículo, y cuando hablamos de la fase luteal, la estructura que vamos a encontrar a nivel ovárico va a ser un cuerpo lúteo, ¿sí? Y ustedes verán que el día 0, en este caso, comienza con el estro.
Vamos a ver que el estro es característico en esta especie, pues dura horas, cosa que en otras especies dura generalmente días, y lo tomamos como día cero del ciclo porque es el momento en el cual la hembra es receptiva al macho y es en el único momento del ciclo estral en el cual la hembra tiene este comportamiento. Entonces, si yo veo una hembra que está con pasividad a la monta, ya sea porque es montada por un macho o por una compañera de rodeo, yo sé que esa hembra está en el estro y por ende está en el día cero. Entonces vamos a comenzar con el estro. Como había mencionado previamente, es una etapa muy breve comparado con otras especies. En promedio dura unas 16 horas. Esto también en parte está relacionado con las razas, pero con decir 16 o 18 horas está más que suficiente. En esta etapa vamos a ver el pico LH y es el momento donde vamos a observar la máxima concentración de estrógenos. Desde el punto de vista etológico, vamos a ver que en este momento, como habíamos mencionado, la hembra tiene pasividad a la monta. Es decir, que solamente en esta fase del ciclo, la hembra va a tener pasividad a la monta. Va a formar parte del grupo sexualmente activo, que este grupo está formado por vacas, ¿sí? Que nosotros vemos que están apartadas del rodeo, que se topan entre sí, se montan entre ellas, están alejadas así del comedero, tienen disminución del consumo, van y vienen constantemente, ¿sí? Y está compuesto por vacas que están en el proestro, vacas que están en el estro, vacas que están en la primera porción del metaestro previo a la ovulación. Entonces, si yo veo animales en este grupo sexualmente activo, yo solamente podría identificar los animales que están en el estro, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los animales que tienen pasividad a la monta, ¿sí? El animal que está montando puede estar o en el proestro, en el estro mismo o en la primera fase del metaestro, ¿sí? Desde el punto de vista clínico, la signología que vamos a encontrar en esta fase es el de edema e hiperemia vulvar. Es decir, vamos a ver un aumento de la vulva a expensas del edema que va a ser generado por el proceso hiperémico favorecido por el efecto de los estrógenos. Debemos recordar que los estrógenos generan el famoso efecto de las 3H, que sería hiperemia, hiperplasia e hipertrofia, que lo vamos a ver a lo largo del tracto reproductivo a esas tres acciones. Por otro lado, vamos a ver que hay una secreción de un flujo vaginal cristalino que es secretado por células cervicales y que dicho flujo tiene la finalidad de filtrar, en el caso que se desarrolle el coito, a los espermatozoides anómalos y así favorecer que solamente los más aptos ingresen a nivel uterino y por ende puedan fertilizar el ovocito que vaya a ovular. Entonces acá lo que vemos es un gráfico en relación a los días del ciclo y distintas opciones o factores, donde vemos que en el estro claramente vemos un aumento de la pasividad de la monta y que es exclusivo de este periodo, en contraposición a lo que sucedía con la actividad de monta, donde la actividad de monta comienza en el proestro y fíjense que termina en el metaestro. Y durante el estro, la vaca tiene también actividad de monta. Entonces, por eso, con la actividad de monta sola, no podemos decir que el animal está atravesando la fase del estro.
Si vemos acá la motilidad, los animales que pertenecen al grupo sexualmente activo, recuerden que eran los que estaban en el proestro y hasta la primera parte del metaestro, tienen mayor movilidad, es decir, se desplazan por los corrales o por los lotes en un grupo separado, están bastante inquietas, se topan entre ellas y eso hace que la motilidad aumente. Esto que hace que la motilidad aumente y estén como un poco entretenidas entre ellas, hace que se encuentren alejados de los comederos y por ende la actividad de consumo disminuya. Y por otro lado, vemos que la descarga vaginal puede presentarse también en momentos previos y posteriores al estro, por eso tampoco son como signos distintivos o exclusivos de la fase estral. Desde el punto de vista endocrinológico, recuerden, se iba a dar el pico de LH y la máxima secreción de estrógenos a este nivel. En este gráfico lo que observamos es que unas horas luego de desarrollado el estro se va a generar el pico de LH y en promedio 24 horas luego de desarrollado el pico de LH se va a desencadenar la ovulación, ¿sí? Es como un parámetro bastante estandarizado o estable a lo largo de la fisiología reproductiva de la hembra, lo que lo hace muy valioso de tener en cuenta, ya que si nosotros farmacológicamente inducimos la generación de un pico de LH, nosotros sabemos que 24 horas posteriores a este pico de LH se va a estar desencadenando la ovulación, que obviamente 24 horas posteriores al pico de LH ya estamos en la fase metaestral. En la fase de metaestro, el principal evento va a ser la ovulación. El metaestro es como una etapa de transición porque tiene como un pie en la fase folicular y un pie en la fase luteal. Está dado por la formación del cuerpo lúteo y obviamente el aumento en la síntesis de progesterona. Desde el punto de vista etológico, el animal, hasta que se produzca la ovulación, sigue teniendo actividad de monta y obviamente forma parte del grupo sexualmente activo. Entonces, este animal que está aquí tranquilamente podría ser un animal que esté en la fase del metaestro, pero recuerden que no lo podemos discernir. Desde el punto de vista clínico, en algunos casos, no en todos, y principalmente en vaquillonas, puede haber la presencia de un flujo vaginal sanguinolento que se debe a la ruptura de vasos helicoidales a nivel endometrial que, por los efectos de los estrógenos de la fase previa, pudieron llegar a alisarse y generar que haya una leve secreción de sangre a nivel uterino y obviamente luego a nivel vaginal. Entonces por eso vemos esa secreción sanguinolenta. Endocrinológicamente, como había mencionado, el metaestro es una etapa de transición, entonces lo que vamos a ver es que comienzan a aumentar los niveles de progesterona, si no vemos como un gran dominio en particular de alguna hormona de las mencionadas anteriormente. Luego ya sí nos metemos en el diestro, donde hay una máxima secreción de progesterona, obviamente hay un cuerpo lúteo funcional y es la fase más larga del ciclo porque puede llegar a durar en promedio unos 15 días. Si no hubo fertilización, se va a desarrollar el proceso de luteólisis que lo habíamos visto en la parte inicial de reproducción. Etológicamente es bastante sencilla esta etapa porque los animales no forman parte del grupo sexualmente activo y
desde el punto de vista signológico no hay cambios aparentes. Es decir, que no podemos distinguir una hembra que está preñada de una hembra que está en el diestro. Por lo tanto, las vacas no forman parte del grupo sexualmente activo. Lo que sí podemos decir es que este animal no está ni en el proestro, ni en el estro, ni en la primera parte del metaestro. ¿Sí? Lo que no podemos diferenciar es si está preñada o no. Desde el punto de vista hormonal, es una fase donde claramente los niveles de progesterona dominan, ¿sí?, esta etapa, habiendo niveles mayores a los 4 nanogramos por decilitro. Entonces, si vemos uno de los procesos característicos en una hembra que no fue fecundada, ese proceso va a ser la luteólisis para que se vuelva a reiniciar un nuevo ciclo. En promedio, la liberación de prostaglandina F2-alfa se da alrededor del día 15 del ciclo estral. Y cuando se produce la liberación de prostaglandina F2-alfa, los niveles de progesterona caen porque se produce la luteólisis, aumentan los de estrógenos para que luego se produzcan más adelante, ¿sí?, en el metaestro, la ovulación previo pico de LH estral. Una vez finalizado el diestro por el proceso luteolítico, vamos a entrar en el proestro. Claramente es una etapa de desarrollo folicular en la cual los estrógenos van en aumento y que los niveles de progesterona van alcanzando niveles basales. Acá nuevamente la hembra comienza a formar parte del grupo sexualmente activo, comienza a tener actividad de monta y desde el punto de vista clínico podemos ver una leve congestión vulvar por los altos niveles de estrógenos que se van adquiriendo y que generan la hiperemia a nivel vulvar, y en algunos casos podemos llegar a ver algo de secreción a través de la vulva. Entonces el proestro, al igual que el metaestro, también es una fase de transición, porque venimos de una disminución de los niveles de progesterona y los niveles de estrógenos van en franco aumento. Un concepto muy importante que debemos conocer y que algo hablamos en la introducción a la fisiología reproductiva es la dinámica folicular, que vamos a ir abordando en las distintas especies, sobre todo las de interés zootécnico. ¿Por qué es importante hablar de dinámica folicular? Porque el día de mañana podemos, desde un punto de vista farmacológico, controlar la actividad de estas ondas foliculares, por ejemplo, para llevar a cabo una inseminación a tiempo fijo, por ejemplo. Vamos a ver que generalmente los bovinos presentan dos patrones de desarrollo folicular, que está dado por dos ondas o por tres ondas. Las hembras bovinas que tienen dos ondas, obviamente tienen un ciclo estral más corto en relación a los 19-20 días, y las hembras que tienen tres ondas foliculares rondan los 22, 23 hasta 24 días de ciclo estral, ¿sí? Pero en promedio nosotros decimos que el ciclo estral dura unos 21 días, pero la variación en el largo de los ciclos estrales está determinado por la cantidad de ondas foliculares que tenga el animal. Entonces nosotros lo que vemos en este gráfico son ondas foliculares, en este caso es un animal que tiene dos ondas foliculares, y lo que vemos es que la primera onda folicular, en este caso, se desarrolló luego de la ovulación, ¿sí? Y el folículo dominante adquirió su máximo tamaño al día 10 durante el diestro,
con niveles elevados de progesterona, y al haber niveles elevados de progesterona, no se puede llevar a cabo la ovulación, ya que recuerden que la progesterona inhibía la liberación cíclica de GnRH, con lo cual no va a haber pico LH para la ovulación. En cambio, la segunda onda se desarrolla la fase de reclutamiento a partir del día 10 o 12 del ciclo, y cuando el folículo dominante adquiere un tamaño preovulatorio, previamente en ese animal se desarrolló el proceso de luteólisis, los niveles de progesterona descendieron, con lo cual se puede desencadenar la liberación masiva de GnRH y por ende el pico de LH y posteriormente la ovulación. En el caso de que luego de la ovulación la hembra haya sido fecundada, obviamente va a entrar en la etapa de gestación, y la gestación en la hembra bovina dura entre 273 a 290 días. Nosotros en promedio decimos que dura 280 días, es decir, 9 meses, como para que sea más fácil de recordar, pero tengan en cuenta que la gestación va a durar de forma distinta según varios factores. Uno de los más importantes va a ser la raza, por ejemplo, donde vemos que razas por ahí cebuinas tienen gestaciones que duran más, y razas por ahí más taurinas duran menos tiempo. A este nivel uno se puede preguntar cómo hace la hembra gestante para saber que quedó obviamente preñada y no debe llevar adelante el proceso luteolítico. Entonces vamos a ver cómo es que de forma fisiológica se desarrolla la luteólisis y cómo es el reconocimiento materno-fetal de la gestación, o qué señales le envía el embrión a la madre para que no lleve a cabo la luteólisis. Entonces nosotros en el proceso luteolítico fisiológico vemos que a partir del día 15 hay estrógenos procedentes de las distintas, en este caso, ondas foliculares que se están desarrollando, y esos estrógenos lo que hacen es, por un lado, inhibir la expresión de receptores de progesterona, y por otro lado estimular la síntesis de receptores de oxitocina a nivel endometrial. También recuerden que van a estimular la liberación de oxitocina por parte de las células luteales grandes. Entonces tenemos aumento de oxitocina, aumento de estradiol, o al revés, mejor dicho, aumento de estradiol genera aumento de oxitocina. La oxitocina interactúa con su receptor endometrial y recuerden que estimulaba la liberación de prostaglandina F2 alfa, con lo cual se lleva a cabo la luteólisis. Cuando hay una gestación, el embrión de los rumiantes va a generar una sustancia denominada interferón tau, en el caso de los bovinos, y en el caso de los ovinos, interferón tau ovino. El interferón tau lo que hace es inhibir la expresión de los receptores para los estrógenos. Entonces, si no está la acción estrogénica, no se inhiben los receptores de progesterona, ni se terminan estimulando los receptores para la oxitocina, ni se termina estimulando la liberación de oxitocina. Es decir, que corta el circuito a nivel de los receptores de estrógeno, este interferón, por ende no se lleva a cabo el proceso luteolítico. Es decir, que el cuerpo lúteo continúa su función hasta, en esta especie, el final de la gestación. Cuando vemos la endocrinología de la gestación, en los rumiantes, o en los bovinos en este caso, lo que vamos a ver es una gran meseta de progesterona, ¿sí? Y que va a tener dos orígenes. En la primera porción
en el primer tercio de la gestación, principalmente va a provenir del cuerpo lúteo primario, es decir, del cuerpo lúteo que ovuló el ovocito, o mejor dicho, del cuerpo lúteo proveniente del folículo que ovuló el ovocito que fue fecundado, y en los 2 tercios restantes, la unidad feto-placentaria es la encargada también de liberar progestágenos para mantener la gestación, ¿sí? Una vez que nos acercamos obviamente al momento del parto, los niveles de progesterona caen, aumentan los de estrógenos, ¿sí? Y también los de prolactina, que obviamente van a tener distintas funciones que vamos a ver un poquito más adelante. El parto tiene 3 etapas, como en todas las especies. Una etapa de dilatación que va desde el comienzo de las contracciones uterinas hasta el momento en el cual se rompen las membranas fetales y tiene una duración de 3 a 6 horas. Luego viene la etapa de expulsión que va desde la ruptura de las membranas fetales hasta la expulsión total del neonato, que en esta especie dura una a 3 horas. Y luego viene la secundinación, que es desde la expulsión del neonato hasta la eliminación de la placenta. Y esta etapa dura, en esta especie, entre 3 a 6 horas. Entonces aquí lo que vemos sería una hembra en la primera etapa, la etapa de dilatación. Fíjense que hasta este momento no se rompieron las membranas fetales. Luego tendríamos la fase de expulsión, que cuando ya se rompieron las membranas fetales y se está expulsando el feto. Y luego estamos en la etapa de secundinación, que es la etapa en la cual la hembra termina de eliminar las membranas fetales. Luego de la secundinación viene un periodo denominado puerperio. Este puerperio es un periodo que va luego de la secundinación y que finaliza con la instauración de, por un lado, una ovulación con un celo visible y la reinstauración no solo del eje hipotálamo, hipófiso, ovárico, sino también de todas las características anátomo-histológicas uterinas para que una nueva preñez pueda llevarse adelante. Cuando hablamos de una hembra bovina, lo que vamos a ver es que primero va a tener alrededor de los 45 días un anestro, ¿sí? Y luego, a partir de este anestro posparto, vamos a ver que le sigue un ciclo corto, ¿sí?, de 8 a 12 días, que está mediado porque una vez que se genera la primera ovulación, ese cuerpo lúteo que se generó tiene una vida media menor a un cuerpo lúteo normal, ¿sí? Entonces, por eso vemos que la duración del ciclo es menor, ya que se produce la luteólisis previo a lo que podríamos llegar a observar en un ciclo normal. Entonces, por eso acá el gráfico pone que la tasa de concepción es baja, entonces por eso ese celo muchas veces no se lo utiliza o tratamos de adelantarlo en el tiempo para lo antes posible tratar de preñar a ese animal. Y luego se instauran ciclos normales de 21 días, como podríamos llegar a observar en cualquier hembra madura, ¿sí? Obviamente, yo dije en promedio 45 días de puerperio, porque ahí va a coincidir no solamente la maduración del eje hipotálamo, hipófiso, ovárico, sino también la maduración uterina que vamos a ver ahora. Pero muchas veces la primera ovulación con el celo silente la podemos observar antes que se produzca la maduración uterina, y ahí estamos hablando de alrededor del día 20, 25
posparto. La involución uterina, por un lado, tiene una ovulación histológica, que lleva 45 días, y por otro lado tiene una maduración anatómica, que puede ser palpable, que lleva aproximadamente unos 25 a 30 días. Entonces acá nosotros lo que vemos es que al momento del parto, fíjense que el útero pesa unos 8 a 10 kilos, y a medida que va transcurriendo el tiempo, pasa a pesar 1 kilo, que sería el peso gestacional. Cuando hablamos del largo del útero, vemos que el largo del útero pasa de unos 80 centímetros al posparto a prácticamente unos 20 centímetros a los 30 días luego de desarrollado el parto, ¿sí? Entonces pasamos de 8 centímetros al posparto a 20 centímetros al mes de desarrollado el parto. Bien, entonces, para resumir y finalizar, recuerden que bueno, la hembra bovina puede tener entre 2 a 3 ondas foliculares, ¿sí? Que obviamente si una onda folicular se desarrolla con elevados niveles de progesterona, o mejor dicho, el folículo dominante llega con altos niveles de progesterona, no va a ovular, y en una hembra con 2 ondas foliculares, la segunda sí va a ovular, ya que el folículo dominante se va a cruzar con bajos niveles de progesterona porque se produjo la luteólisis y por ende se va a poder desencadenar la liberación de GnRH y el pico de LH. Así que bueno, esto fue todo con respecto a la hembra bovina. Espero que les haya servido y cualquier cosa la seguimos en los